¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Pues muy bien, muchas gracias por este espacio. Pues en primera instancia, ha habido un estira y afloja precisamente con este tema de la reapertura. El gobierno pide más tiempo de confinamiento y los empresarios y una buena parte de la asamblea está pidiendo que ya se empiece a abrir. Incluso fue ayer me parece, ayer antier, eh, primero se pidió que, que ya se abriera esto, se hizo como un... Y después lo que ocurrió es que ahora el presidente está diciendo que está buscando una media que podría aprobarse el jueves. En este sentido, ¿qué puede pasar si la economía se abre antes de tiempo, si la asamblea no da el tiempo que está pidiendo el presidente? Sí, expertos en econometría en base a la evidencia científica médica, que es lo que, pues, como Ministerio de Salud y como Sistema Integrado de Salud, pues, evaluamos, han dicho que la crisis económica que atraviesan todos los sectores del mundo, todos los países, pues se debe a la misma pandemia, y esto es porque la gente viaja menos, la gente compra menos, la gente se debe cuidar. Y en ese sentido, hoy por hoy, nosotros que tenemos identificado que estamos ante un crecimiento de casos sostenidos, no va congruente con la apertura y con toda la estrategia de reactivación de la economía. ¿Por qué? Porque la enfermedad necesita dos factores súper importantes. Por un lado, un huésped que tenga la enfermedad, y por otro lado, un huésped que es virgen. En ese sentido, si nosotros no cumplimos con las medidas y nosotros aperturamos de alguna manera, como se ponga en riesgo o se pongan en contacto estos dos factores mediante la apertura de la economía, pues eso genera que una persona que está virgen con respecto a coronavirus o que no ha tenido la enfermedad se pone en contacto con otro que es un huésped portador, pues se van a aumentar los casos. En este sentido, la respuesta es sencilla. Si hoy por hoy, ante la existencia de un crecimiento en la curva de casos sostenidos, se reapertura de alguna manera todas las medidas que van enfocadas al confinamiento, la consecuencia va a ser un incremento en los casos. ¿Cuánto sería el tiempo ideal? ¿Estos 30 días que está pidiendo el presidente? ¿O qué pasa si a lo mejor en lugar de 30 días son 15? Sí, yo creo que la apertura o las estrategias que vayan enfocadas en este sentido, en esta dirección, no dependen de una cantidad de tiempo que esté estipulada por 15, 30, 40, 60 días, sino que depende de cómo se va desarrollando la enfermedad. Y aquí tenemos que tener claro el objetivo principal que todas las poblaciones, todos los países deberíamos de tener, o por lo menos desde nuestra perspectiva, que es salvaguardar la vida de los habitantes y de la población en general. Y en ese sentido no podemos enmarcar todas las medidas y todas las estrategias del control de una crisis sanitaria en un número, sino que se debe analizar en base a cómo la enfermedad se va desarrollando. Si la enfermedad continúa en franco crecimiento, pues los días tienen de prolongarse. Si la enfermedad de alguna manera entra en su punto más alto y comienza a disminuir o se mantiene, pues pueden implementarse medidas. Y esos son los modelos híbridos de los cuales bastantes países están hablando. Nuestro sistema de salud es un sistema que ha acumulado deficiencias por largo tiempo, y eso nos pone en una situación en la cual nuestras decisiones deben de ser bien planificadas y sobre todo con la mínima de errores, para que de alguna manera la población pues no se vea afectada o por lo menos no se vea afectado más ante esta pandemia que lo que pues ya ha demostrado la pandemia que genera. Ministro, ahora tomo la palabra. Me gustaría preguntarle acerca si usted y su equipo, junto con el gobierno, ya cuentan con una fecha para tener claro cuándo puede ser el pico más alto de esta pandemia. Y también me gustaría preguntarle en este mismo orden, ¿cuánto aguantaría la economía salvadoreña en estos días de encierro? Sí, nosotros hemos hecho todo el análisis en base a proyecciones. Sabemos que estas son las semanas en las cuales estamos de mayor transmisión, y sabemos que ante la exposición, pues obviamente esa curva no va a frenar. Por eso que hemos llamado mucho a la población a que continúe con las medidas de distanciamiento, con las medidas de restricción o de cuarentena, para de alguna manera llegar a ese punto. Ahora, todo esto no depende de una proyección.
Esto depende de cómo la población da cumplimiento a las medidas que separan la posibilidad de que se continúe desarrollando esta enfermedad y hoy por hoy sabemos que estamos en las semanas más difíciles, que queremos poder decir que son las últimas semanas, pero hasta no evidenciar ese inicio en la mejora en la evolución de la enfermedad o esa disminución en los casos confirmados, no podemos pensar en reactivar. ¿Cuánto va a suceder? Eso depende de los casos, eso depende de cómo se desarrolla la enfermedad y pues si es necesario aguantar un poco más, lo aguantamos con las medidas. Si es necesario terminar las medidas y comenzar el plan de reapertura de la economía, eso se va a realizar. No estamos en contra de aperturar, al contrario, queremos que la población pues tenga el menor impacto posible. Pero el primer objetivo es la salud, el segundo objetivo va a ser la economía y pues en ese sentido, al tener cubierto la salud de la población, iniciamos con la reapertura de la economía, que sabemos que es sumamente importante. Hoy por hoy el país no simplemente se está basando en la salud, sino que está apoyando a toda la población. Se han implementado bonos para el personal de primera línea, se han implementado bonos para la población de escasos recursos, son aproximadamente $300 que se repartieron a la población de escasos recursos. Estamos implementando la canasta de alimentos a toda la población salvadoreña y de esa manera se trata de dar cobertura a las necesidades básicas que la economía, debido a su afectación, hoy por hoy están causándole a todo el pueblo salvadoreño. Claro, ¿cuánto tiempo ¿para cuánto tiempo les alcanzan los recursos económicos para dar estos bonos, estas ayudas? Sí, es un tema que el Ministerio de Economía pues lidera, un tema que ellos están mucho más informados. Sin embargo, creemos que el país tiene que hacer todas las medidas necesarias y todos los esfuerzos necesarios para cumplir el objetivo. Es por eso que se inició todo un protocolo en el cual ese apoyo financiero se ha solicitado, está en proceso, sabemos que es complicado, debe ser analizado por múltiples sectores y en ese sentido creo que siempre y cuando tengamos el foco en la salud de la población, vamos a poder cumplir esta necesidad. ¿Cuánto tiempo va a durar ese aporte financiero? Pues no lo sabemos. Vamos a buscar todos los gastos que se tengan que hacer con tal de garantizarle a la población tener salud y tratar de controlar la enfermedad. Ahora, ministro, también me gustaría preguntarle, amén del día o la fecha en que se reaperture la economía salvadoreña, ustedes ya están hablando con el sector privado sobre, o ustedes dentro del gobierno, ya están hablando de los protocolos a seguir en materia de salubridad para el regreso a escuelas, empresas y las actividades cotidianas del día a día. Sí, correcto, eso se inició desde el principio. Hay características bien importantes. Sabemos que las condiciones donde existen muchos salvadoreños, donde se ponen mucha población en contacto, son claves. Y eso no son claves posterior a la pandemia, eso son claves desde el inicio de la pandemia. Nuestros sectores de salud no tenían servicios sumamente importantes como son desinfecciones rutinarias y constantes de las diferentes áreas, sea hospitales, sea unidades de salud, sea escuelas, sea lugares de trabajo de mucha afluencia, y en ese sentido todas estas intervenciones se han ido implementando con el tiempo, se están poniendo estándares en la atención médica, el distanciamiento, la prestación de equipo de protección y todos estos lineamientos que hoy por hoy pues no se realizaban, que ante esta pandemia los salvadoreños pues han tenido que conocer, practicar y sobre todo pensar que si esta nueva normalidad vuelve al país, estos requisitos, estas estrategias y estas medidas de seguridad deben de tomarse en cuenta y deben de cumplirse para tener los menores riesgos para la población. Claro, en esta misma línea, hace un par de semanas circularon imágenes de las cárceles en El Salvador, y en ese sentido me preguntarle ¿cuántos contagios tienen de COVID en las cárceles y cómo ha sido el comportamiento? Sí, he tenido un acercamiento muy estrecho con el director general de centros penales y en ese sentido diseñamos estrategias para poder evitar que este virus llegara hasta nuestros centros penitenciarios. En ese sentido,
los centros penales de nuestro país tienen deficiencias bien marcadas. Somos un país que de alguna manera ha acumulado muchas deficiencias en los diferentes sectores y pues centros penales no es la excepción. Se implementaron todas las estrategias para de alguna manera evitar que esta enfermedad llegara. Hoy por hoy en centros penitenciarios no tenemos casos confirmados de coronavirus. Recientemente ha habido un caso en una área de Bartolinas, es una área que se encuentra circunscrita a un lugar de la Policía Nacional Civil, en el cual sí se identificaron casos, pero ya se contaba con un área decidida para el manejo de estos pacientes. Ahora, los centros penitenciarios como tal, no se ha demostrado todavía ningún caso de coronavirus. Se han implementado filtros sanitarios que van desde el personal. Es más, hay grupos de trabajo dentro de los centros penitenciarios que hacen previa una cuarentena al ingreso del centro penitenciario para garantizar de alguna manera, en conjunto con todos los filtros y con todas las medidas sanitarias, evitar que este grupo, que es un grupo vulnerable ante esta enfermedad, pueda verse afectado. Oiga, ¿han recibido alguna recomendación de la OMS? Sí, siempre se reciben muchos propuestas, recomendaciones, no solo por parte de la Organización Mundial de la Salud, pero sí, en efecto, nos hemos hablado con el representante, hemos discutido los casos respecto al manejo de centros penales de manera articulada, el director de centros penales, el representante de la Organización Mundial de la Salud, el ministro de la Defensa, yo en calidad de ministro de Salud, para tomar decisiones acopladas, tropicalizadas a la realidad de nuestro territorio. Quisiéramos poder tener mejores condiciones en diferentes áreas, pero a veces tenemos que acoplarnos a la realidad, enfocar el control sanitario en esta realidad y sobre todo cumplir el objetivo que independientemente del sector de la población del Salvador que sea, debe ser el mismo, garantizar y salvaguardar la vida de los salvadoreños. Ahora bien, ministro, tomando en cuenta los últimos datos de los casos confirmados, que son de alrededor de 1.498, si así es, estoy en lo correcto, me gustaría saber con cuánto cuenta de cuánta es la capacidad instalada en los hospitales de El Salvador para poder hacer frente a esta pandemia. Sí, en ese sentido es correcto el dato. Tenemos 1.498 casos confirmados. Nuestro sistema de salud rondará cerca de 9.000 camas a nivel de todo el país, tanto el sector público como el sector privado. La capacidad de nuestras unidades de cuidados intensivos, pues una capacidad cerca de 80 camas, los cuales, sin embargo, no cuentan con los equipos y es necesario poder hacer esa aclaración porque las deficiencias se han ido acumulando. Hoy por hoy, no todo el sistema de salud está designado para el manejo de la pandemia. Tenemos enfermedades endémicas, tenemos ciertas atenciones médicas características como problemas renales, hemato-oncológicos, los accidentes de tránsito, en los cuales el sistema de salud debe dar atención, pero se ha identificado en todo el sector de salud esas camas, esas áreas, esas rutas de flujo para garantizar que la población salvadoreña que requiere atención médica la tenga. Hoy por hoy tenemos claro que el 80% de la población afectada por coronavirus va a tener síntomas leves o prácticamente asintomáticos. Y estos pacientes no se manejan en el área hospitalaria, los manejamos en centros de evaluación como son hoteles incluso de 5 estrellas con las cuales se ha adaptado el personal de salud para dar esa vigilancia, dar ese seguimiento. Y el 20% de los pacientes que requieren un tratamiento médico avanzado o requiere un tratamiento médico incluso crítico, pues ya se designan a las áreas hospitalarias. Tenemos 5 hospitales designados para manejo de pacientes críticos, que son ese 5%. Tenemos también 10 hospitales designados para atención médica hospitalaria que de alguna manera no requiera unidades de cuidados intensivos, y bajo ese contexto se han implementado hospitales temporales en la red, que son 5 hospitales temporales para la atención. Tenemos el proyecto también del Hospital de Circo, el cual tiene múltiples fases. La primera fase está por completarse, que es la de manejo de pacientes básicos, pero es importante mencionar que la estrategia de este hospital es la adquisición de insumos. ¿Por qué? Porque nuestra deficiencia del sistema de salud ha hecho que no tengamos ventiladores mecánicos, que no tengamos monitores, y queremos que de esta pandemia, que ha sido una crisis
mundial y que está generando tantas complicaciones a nivel mundial, pues salgamos bien y sobre todo salgamos fortalecidos en el sistema de salud. Poder redistribuir todo ese equipo a la red hospitalaria va a ser el mayor logro para El Salvador. Ahora bien, bien comenta estos aciertos por parte de la actual administración, pero también me gustaría saber cuáles son los desaciertos que se han cometido o los errores que ustedes han podido ver y han atajado a tiempo durante esta pandemia. Sí, ha sido difícil el manejo de la crisis porque no existe un manual para manejar la pandemia. Ha habido inconvenientes y uno de los mayores inconvenientes ha sido la dificultad de adquisición de equipos y la dificultad de alguna manera de la logística y el traslado de los equipos de protección y del entendimiento del nivel de equipo de protección que se debe utilizar. Ante la pandemia sabemos que una de las crisis más importantes es la pandemia de la desinformación y en ese sentido hasta el mayor del personal capacitado ha tenido sus dudas. Llega un momento en el país que tal vez el personal quisiera tener un respirador en un 95 porque le da una tranquilidad a pesar de que no esté en una respuesta y esto genera el consumo masivo. Entonces esas han sido situaciones difíciles, hemos trabajado mucho para que la población comprenda cuál es el nivel de exposición que tiene en cada uno de los ambientes y sobre todo comprenda cuál es el equipo de protección personal que debe tener, también el hecho de la coordinación y la llegada de equipo médico que ha estado escaso, que por obvias razones a nivel internacional los trámites de aduana y la migración ha sido difícil y en ese sentido pues hemos ido ajustando. Yo creo que cuando hay una pandemia que maneja protocolos, criterios, logística totalmente diferentes a los que se manejaban en el Ministerio de Salud, van a haber inconvenientes, hemos identificado esos inconvenientes, hemos evolucionado o ajustado los protocolos para mejorar y superar todos estos inconvenientes y pues creemos que en el contexto y en el tiempo van a suceder estas situaciones. Lo importante es identificarlas, ponernos mano a la obra, sumarnos todos y arreglar estas situaciones que no están siendo de beneficio para el país. Aquí, si estuviéramos 1 o 2 meses atrás, ¿qué no hubieran hecho? De lo que se hizo, ¿qué no hubieran hecho? Esa pregunta, porque hoy por hoy, a pesar que nuestros datos no son cero, no tenemos pues esa dicha de poder decir que la enfermedad no ha afectado tanto, tampoco tenemos unos datos elevados y en ese sentido creo que haber tenido la posibilidad de adquirir insumos y equipos desde un inicio hubiera sido algo muy beneficioso para el país, pero no se contaban tal vez con las herramientas gubernamentales o las herramientas por parte de los diferentes sectores para hacer esas adquisiciones rápidas y el costo en el transcurso que se desarrolló la declaración de pandemia pues se ha incrementado. Eso representa no solo el hecho del incremento de los costos, sino que el hecho de la dificultad de la llegada de los equipos. Entonces creo que si hubiéramos sido un poco más agresivos con la adquisición de equipos y con la adquisición del equipo de bioprotección, hubiéramos economizado y sobre todo hubiéramos agilizado el proceso de llegada de ciertos equipos al territorio. Ok, y ahora bien, me gustaría preguntarle también un poco respecto a el tema de los tratamientos. Actualmente la Secretaría que está a su cargo está trabajando con alguna farmacéutica o dentro del país están trabajando en algún tratamiento puntualmente. El Instituto Nacional de Salud, pues es la parte del Ministerio de Salud que se encarga de evaluar toda la evidencia científica que hoy por hoy se está generando a nivel internacional. Nosotros hemos identificado los diferentes tratamientos, los protocolos, lo hemos basado en países que han sido efectivos, como el caso de España, Italia, efectivo en el manejo médico y en el manejo de tratamientos. También otros países como Singapur, países como Estados Unidos, que de alguna manera tienen diferentes manejos y en ese sentido la evidencia científica y los protocolos de investigación que ellos de alguna manera realizaron nos dan las herramientas para poder implementar este tipo de protocolos. No trabajamos con ninguna farmacéutica, sino que trabajamos con el Instituto Nacional de la Salud, que es parte del Ministerio de Salud, y en ese sentido
obtenemos evidencia científica de otros países, implementamos nuestro protocolo de investigación y administramos el tratamiento con consentimiento informado bajo protocolo de investigación, siempre y cuando el paciente esté de acuerdo de tomar este medicamento con su debida información. En ese sentido, nuestra expectativa es identificar oportunamente lo que a nivel internacional ha demostrado eficiencia e implementarlo en el país. Ahora bien, también en ese mismo sentido me gustaría preguntarle, señor ministro, ¿qué no hubiera hecho a nivel política pública? Es difícil esa pregunta, porque yo soy bastante técnico, comprendo que hay funciones en el Estado que pues son decisiones de otros participantes de la sociedad y yo trato de mantenerme siempre en el enfoque sanitario para evitar de alguna manera tener un sesgo en las decisiones y bajo ese concepto hemos actuado. Sabemos que los diferentes sectores tienen prioridades y visiones diferentes, las respeto, pero sobre todo mi opinión va a ir enfocada a garantizar la vida de los salvadoreños, a aplicar el tratamiento en base a la realidad sociocultural de nuestro país y con evidencia científica a nivel internacional. Para nosotros es importante que toda esa información se tropicalice, porque las condiciones socioculturales y de vida de otros países pues a veces no son la realidad de nuestra. Okay. ¿Qué tanto pesan las decisiones, las propuestas o las decisiones del ministerio contra los otros ministerios que tienen que ver con esta pandemia? Por ejemplo, estoy pensando en las áreas que van más de la mano de la economía o de la seguridad pública. Sí, con respecto a las decisiones por parte del aparato gubernamental, el rector hoy por hoy en la pandemia, el Ministerio de Salud, es el que coordina toda la estrategia sanitaria, y el Ministerio de Salud no significa el ministro de Salud, sino que significa un equipo de trabajo bastante amplio, un equipo de trabajo tanto de participantes nacionales de los diferentes sectores como de participantes internacionales que están brindando ese apoyo. Países no solo de una región, sino que estamos hablando de Estados Unidos, Italia, Singapur, Alemania, los diferentes sectores que de alguna manera han sido exitosos, y comprendemos que los diferentes sectores que están relacionados a la economía pues van a tener sus observaciones, son válidas. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a escuchar y a podernos sumar para trabajar en beneficio de la población, siempre y cuando el objetivo final sea la salud y no la economía. Para finalizar esta pregunta, yo la quiero planteársela es si usted considera que si se han quedado cortas las medidas que se han tomado o han sido las medidas puntuales y necesarias para que esta pandemia no se expanda por todo el país. Yo creo que nunca vamos a poder tener el 100% de lo que desearíamos ante el control sanitario, pero creo que han sido concretas, han sido puntuales, ¿verdad? Faltaría un poco más de compromiso por todos los sectores, porque la población tiene las ganas, la población tiene el interés de cumplir, pero a veces la desinformación, el pánico, la alarma, ¿verdad? Eso genera que la población pierda el interés, y en ese sentido creo que de alguna manera podría llegar a afectar, pero las acciones que ha tomado el país son cortas, son puntuales, no son inalcanzables, sin embargo representan incomodidad, porque ningún salvadoreño, yo creería que ninguna parte de la población del mundo está agradado de cumplir medidas que van a relacionarse con de alguna manera evitar que se realice lo que cotidianamente se realizaba, y en ese sentido pueden surgir diferentes incomodidades, pero debemos comprender que la vida es la prioridad, y sobre todo que no podemos exponernos nosotros ni nosotros exponer a nuestra familia. En ese sentido, creo que la población, al estar claro, al tener todos los datos, al conocer que de alguna manera que esta enfermedad, que parece que no da síntomas, pero que tiene esa facilidad de transmisión, puede poner en riesgo a nuestro grupo familiar, pues se da el cumplimiento de todas las leyes. Bueno, muchísimas gracias, ministro. Hugo, ¿quieres comentar algo más? No, nada más, ministro, pues darle las gracias por la entrevista y ojalá podamos seguir en comunicación.
Claro, no, un placer para mí y de verdad les deseo lo mejor para que todo salga bien también con su población y que sigamos dándole que es delicado, pero que vamos a salir adelante. Excelente. Muchas gracias. Hasta luego. Un placer. Gracias.